Buen día. Continuamos con estos videos para el concurso de la Fiscalía. En el anterior estudiamos el organigrama de la entidad y hoy vamos a trabajar este tema que aparece ahí como funciones, misión, visión y valores. Esto relacionado con el tema del grupo del SGI, Sistema de Gestión Integral. El título del video no dice propiamente esto, sino que habla del direccionamiento estratégico. ¿Por qué? Ya vamos a verlo en profundidad, pero inicialmente iremos cuando vamos a la página de la Fiscalía, encontramos en el tema de planeación y estrategia, tanto la opción de direccionamiento estratégico, como más abajo el sistema de gestión integral, que es el que vamos a desarrollar estos videos posteriores. Ahora, si entramos acá al direccionamiento estratégico, en la Fiscalía nos lleva al anterior, a los direccionamientos anteriores y al que está actual. Por eso decíamos que muchos temas de la serie de videos anteriores no servían, pero como sabemos, orgánicamente la Fiscalía va actualizando conforme a estos periodos de 4 años una serie de documentos, como vamos a ver la visión institucional y una serie de enfoques que trabaja la Fiscalía internamente. Entonces diremos esto en punto del direccionamiento estratégico. Ahora, cuando nosotros hablamos de direccionamiento estratégico, tenemos que hacer alusión especialmente a un tema que es el del modelo integrado de planeación y gestión, el famoso MIPG. ¿Qué se entiende por MIPG? Nosotros sabemos que en Colombia el MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio. Ese es uno de los cursos generales que queremos sacar en el canal. Ahora, el fin principal del MIPG, que es donde está situado el tema del direccionamiento estratégico, es el de la contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focalizan en las prácticas y procesos clave que en ellas se adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado colombiano en un Estado legislativo a un Estado que sea prestador de servicios. ¿Sí? Tiene que ser un Estado más austero, pero más eficiente, y además capaz de entrar en la prestación de servicios. Dentro del MIPG nosotros conocemos esas famosas 7 dimensiones. Tenemos la de talento humano, el direccionamiento estratégico, la gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y el control interno. Es entonces en esta dimensión donde encontramos el direccionamiento estratégico en general, y vamos a encontrar qué es el direccionamiento estratégico particular para el caso de la Fiscalía. ¿Qué es y qué busca el direccionamiento estratégico? De nuevo, siguiendo los insumos del MIPG, diremos que el direccionamiento estratégico y planeación es un conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la entidad definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer a los ciudadanos a quienes dirige sus productos y servicios. En este sentido, decimos que esta dimensión busca orientar a las organizaciones para que reflexionen sobre un propósito fundamental, su objeto, razón de ser o misión, para que fue creada dicha entidad, que identifiquen las características propias, sus necesidades y problemas, además de las de los ciudadanos o grupos sociales a quienes dirigen sus servicios y a quienes buscan garantizar sus derechos, que entiendan cuáles son las prioridades de los planes de desarrollo y analicen su capacidad interna y su entorno institucional. A partir de ello y de una reflexión y análisis, se plantean y se presupuestan desafíos, especialmente en torno a lo que se conocen como metas estratégicas o grandes metas de desempeño, los resultados e impactos a corto, mediano y largo plazo con los que espera satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y en general la forma en que se organizará para obtenerlos y los recursos que requerirá, trayectorias de implementación o acciones para ello, facilitando la participación activa de los ciudadanos y demás grupos de interés en el ciclo de gestión. Entonces diremos que esta dimensión del MIPG tiene entonces como propósito permitir que una entidad pública defina la ruta estratégica que guía su gestión institucional,
con miras a garantizar los derechos y satisfacer las necesidades, además de solucionar los problemas de los ciudadanos que son los destinatarios de sus productos y de sus servicios, así como fortalecer la confianza en la ciudadanía y su legitimidad institucional. Un requisito básico para emprender un adecuado ejercicio del direccionamiento estratégico y de la planeación es que cada entidad tenga claro cuál es el propósito fundamental para el cual fue creada y que se enmarca o que delimita aquello que tiene o está en deber de hacer, para quién lo debe hacer, es decir, a qué grupo debe dirigir sus productos y servicios, para qué lo debe hacer, cuáles son los derechos que garantiza con ello y cuáles son sus prioridades fijadas en los planes de desarrollo, que son del orden nacional y territorial. El presupuesto general asignado, además del marco normativo que rige su actuación. Con base en todo esto, ¿sí? el direccionamiento estratégico nos indica que las entidades determinarán las metas y resultados en términos de productos y servicios con los que resolver dichas necesidades y problemas en un periodo determinado. Ya lo habíamos mencionado, ese cuatrenio para el caso de la Fiscalía. De igual modo se identifican las capacidades con las que cuentan en términos de recursos, talento humano, procesos y en general todas las condiciones internas y externas que le caracterizan. Finalmente, decir que esta dimensión o que en esta dimensión se define la manera de lograr los resultados, teniendo en cuenta los insumos que se necesitan y los mejores cursos de acción, los recursos que se precisan y la forma en la que se organizará y operará el talento humano requerido y los indicadores a través de los cuales se puede llevar a cabo seguimiento, control y evaluación. Esto es de manera general. Ya sabemos que es una dimensión del MIPG y que se enmarca en sus prácticas y políticas. Ahora, como opera en el tema de la Fiscalía General de la Nación, diremos que además de lo anterior y con todo este contexto, la resolución 00412 del 10 de septiembre de 2024 adoptó el direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación 2024-2028, tema actualizado del concurso pasado a este. Allí, en el considerando de dicha resolución, se nos recuerda que conforme a la normatividad vigente, es una función del fiscal general aprobar el direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación y enviarlo al Consejo Superior de la Judicatura para que sea consolidado con el plan de la rama judicial. En ese sentido, plantea la Fiscalía la necesidad de actualizar y expedir este direccionamiento estratégico para el periodo de la referencia. Ahora, el direccionamiento estratégico de la Fiscalía es un documento que nosotros encontramos en la pestaña de tales efectos, en la página como tal, pero diremos que en el documento anexo a esta resolución, digamos que la resolución lo adopta, pero el anexo es propiamente el direccionamiento de la Fiscalía. Es un documento que tiene 43 páginas que modifica la visión de la Fiscalía, no la misión, y se consolidan 5 pilares para desarrollar su actividad. El primero es priorizar las investigaciones con enfoque territorial. El segundo, fortalecer el análisis criminal con apoyo en la tecnología. El tercero es fortalecer las rutas especiales de atención a víctimas. Cuarto, dinamizar los mecanismos de terminación anticipada y mejorar la intervención de la Fiscalía General de la Nación en el juicio. Y finalmente, implementar indicadores compatibles con las metas institucionales. Ahora, vamos a entrar en propiedad a qué nos trae o qué nos modifica este documento en punto del SGI. ¿Qué nos trajo este direccionamiento estratégico que permeó a los intereses de nuestro estudio en el SGI? Primero, pues la nueva visión cambia, pero la misión se mantiene y nos dice que la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho de acceso a la justicia a los habitantes del territorio nacional por medio de la investigación de las conductas punibles, el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio en el marco del debido proceso. Asimismo, protege los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos y participa activamente en el diseño y ejecución de la política criminal del Estado colombiano. La visión sí se modifica. Se modifica en los siguientes términos. En 2028, la Fiscalía General de la Nación será reconocida como una institución moderna, innovadora, eficiente y comprometida con la justicia, la protección de los derechos de las víctimas y la construcción de una sociedad más segura y equitativa.
La Fiscalía General de la Nación se considera como referente de atención integral a las víctimas al ejercer una función de calidad y potenciar su participación durante la actuación penal, con el fin de garantizarles el acceso a la justicia, la verdad, la reparación, el restablecimiento del derecho y la garantía de no repetición. La institución se distinguirá por su modelo de gestión basado en la colaboración, el aprendizaje continuo y la mejora constante, utilizando indicadores objetivos para evaluar su desempeño y garantizar la transparencia en su accionar. Esta visión sienta sus bases en el talento humano, en 5 líneas estratégicas de acción, en el uso eficiente de los recursos y en la mirada renovada en el cumplimiento de la misión. La Fiscalía General de la Nación implementará un cambio estratégico en el ejercicio de la acción penal. Se trata de la modificación que le permita liderar la lucha contra la criminalidad con un enfoque territorial centrado en las víctimas y contrarrestar eficazmente los fenómenos delictivos que afectan al país, mediante el uso de tecnologías avanzadas y el análisis criminal robusto. A través de la dinamización de los mecanismos de determinación anticipada de los procesos y la optimización de su actuación en el juicio, la Fiscalía General de la Nación asegurará una respuesta penal pronta, pertinente y eficaz, fortaleciendo la confianza ciudadana en la administración de justicia. Esa es la nueva visión que nosotros tenemos en este nuevo periodo. Diremos a manera de resumen y en comparativa con la visión anterior. Primero, salta a la vista que es una visión con una mayor extensión en su enunciación. Segundo, que la anterior perseguía sobre todo la confiabilidad, transparencia y eficiencia con presencia en territorios, además de la innovación. Esto lo recupera en alguna medida esta visión, pero enfatiza el rol de la víctima, en especial el tema de la justicia, la verdad, reparación, restablecimiento de derechos y la no repetición. De igual modo, modifica el enfoque, al menos nominalmente, del ejercicio de la acción penal, haciendo énfasis en las formas de terminación anticipada del proceso penal y menciona, como vemos nosotros en muchos ejes temáticos, ese énfasis en la justicia premial, en la posibilidad de celebrar conciliaciones, preacuerdos o principios de oportunidad, videos que tenemos más adelante en el canal. Sin embargo, dicho sea de paso, haremos una pequeña relación al canal del doctor Santiago Tres Palacios, que ustedes podrán encontrar en el buscador de YouTube, que no solo trae temas sustantivos, sino procesales. Allí ustedes encuentran las audiencias, figuras de la dogmática penal, como la autoría, digamos los diferentes ejercicios de los principios, de digamos un curso amplio sobre la dogmática, asimismo con los cursos que generó durante pandemia, pero en concreto recomiendo este video del principio de oportunidad, tema que yo creo que va a ser fundamental para este curso de la Fiscalía. Mañana voy a hacer un en vivo, si todo sale bien, haciendo solo test de juicio situacional al respecto. Por lo tanto, recomiendo 1, la lectura de los artículos en cuestión en el Código de Procedimiento Penal. 2, compartiré en algunas redes esta información para que puedan tenerlo antes de la transmisión, pero nos centraremos en este tipo de material para que trabajemos mañana solo preguntas en un en vivo del orden procesal. Por ejemplo, sé que él también tiene un video sobre la tutela contra providencia judicial. Nosotros en el canal ya tenemos el tema de derecho de petición de habeas corpus para que lo vean y está acá en la descripción del canal. Por ahora continuamos con nuestro tema de direccionamiento estratégico en punto de los pilares que trae ahora este nuevo modelo en Colombia. Diremos entonces que el primer pilar es priorizar las investigaciones con enfoque territorial. Allí se nos dice en el documento que se procura identificar y caracterizar los fenómenos criminales que más impactan la dinámica social en las regiones, considerando las condiciones socioeconómicas, geográficas, demográficas y culturales de cada zona. Este documento trae una serie de definiciones de conceptos que nos sitúan en un espacio de la política criminal misma que adopta el Estado colombiano, en la cual la Fiscalía hace parte activa
como un receptor y un emisor de información, de insumos al respecto, entendiendo que el delito, que la conducta punible no es un elemento aislado que se entiende, digamos, de manera espontánea, o con una causalidad muy simple, sino que es un tema bastante más complejo que se entiende en función de la sociedad, de la economía, de la historia, de los aspectos también claramente personales y demás, y que no es que no obedece a una temática sencilla. Con tiempo, terminando este curso, espero sacar el tema del curso un curso abierto sobre criminología, no criminalística, criminología, para entender un poco esos procesos de criminalización que han desarrollado los estados a lo largo del tiempo. Por ahora nos vamos a quedar con el tema de las definiciones que traemos en este documento, que puedan ser de relevancia tener presentes para el examen de este fin de semana. ¿Qué es un fenómeno criminal para el entendido de la Fiscalía? Allí nos dicen que la concurrencia de una o varias conductas que materializan varios punibles, tienen un vínculo entre sí en virtud de uno o varios de los siguientes criterios. Primero, los sujetos que cometen las conductas punibles. Segundo, la unidad de tiempo y o lugar del comportamiento o porque tienen una relación de medio a fin. Y tercero, las características de la misma. Las prácticas o patrones delincuenciales. Nos señala que estas son las interrelaciones, dinámicas y elementos comunes entre ese conjunto de conductas punibles vinculadas entre sí. Es ir más allá de un comportamiento individualmente considerado y que justamente se pretenden identificar para, a partir de ahí, analizarlos, investigarlos y judicializarlos. Ejemplo de ello, Pedro mata a Juan por una venganza personal. Eso podría ser un comportamiento penalmente aislado, en el sentido de que obedece a la lógica del raciocinio y de la motivación interna en ese homicidio. Pero cuando nos encontramos con un fenómeno generalizado, pongo un ejemplo, conservadores matan liberales, liberales matan conservadores. Ponemos otro ejemplo, el contexto machista en el que se desarrolla o se vio la necesidad de tipificar la conducta de feminicidio, lleva a entender que ese delito ya no es, como en alguna oportunidad dijo alguien, no lo traeremos a mención, un tema de líos de falda, sino un problema institucional y socialmente instaurado. Ahora, ¿qué se requiere para identificar estos fenómenos criminales? Nos dice el documento que hay que acceder, contrastar y utilizar diferentes fuentes de información de manera que las estrategias y planes de priorización no solo respondan a la comprensión de la criminalidad que se denuncia y de la que tiene registro la Fiscalía, sino también aquella que afecta significativamente a las regiones y que por diferentes circunstancias puede no estar siendo reconocida. Esto no es novedad. Los datos que nosotros extraemos de las denuncias, de las querellas, petición especial, etcétera, toda forma en la que se genera una noticia criminal siempre se queda corta, ¿sí? Digamos que la realidad siempre desborda el lenguaje en el que se enuncia y los indicadores son mucho menores a lo que verdaderamente pasa. Piense usted en aquella persona que decide no denunciar el hurto de su celular, más allá de bloquear el aparato, de bloquear sus tarjetas, sus cuentas, no presenta una denuncia formal, o no presenta una querella, no presenta el ejercicio, o no se desarrolla un ejercicio completo de noticias criminales. Ahora, nos habla de que para entender o para tratar estos fenómenos criminales existirá una metodología de priorización con enfoque territorial. Nos dicen que cada dirección seccional identificará los criterios que servirán como base para ordenar los fenómenos criminales que requieren especial atención en ese territorio, que podrán atender entre otros aspectos como modalidad del delito, prácticas y patrones criminales, la gravedad, la sistemática afectación a derechos humanos, la convivencia pacífica, la seguridad y las condiciones particulares de las víctimas, etc. Acá podemos poner, en el sistema de la Fiscalía y de la Policía, un filtro para encontrar qué conductas punibles se cometen más en cada departamento e incluso en cada municipio. Allí podemos entender que puede haber un municipio en el que las lesiones personales o el hurto sean la conducta más habitual, mientras que en otra puede ser, por ejemplo,
temas relacionados con estupefacientes. Entonces, este enfoque entiende ahora la Fiscalía, al menos sobre el papel, que debe alterar o perfilar de manera distinta según el lugar en el que se encuentre uno. ¿Cómo se clasifican los fenómenos criminales? Allí nos dirán que conforme a los criterios de priorización señalados, el ejercicio arrojará aquellas conductas que se presenten en gran escala en la región, que requieren, por ello mismo, una especial atención debido a las particularidades o a la complejidad, de suerte que para abordarlo sea necesario un plan estratégico para su investigación y judicialización de forma eficaz y eficiente. También nos habla de la necesidad de fortalecer la recepción de las noticias criminales que, como lo mencionábamos, hacemos referencia a esos canales en los cuales el Estado conoce la existencia de una conducta o una presunta conducta punible. En este sentido existe un enfoque transversal para abordar los fenómenos criminales priorizados. ¿En qué consiste? Primero, en una aproximación a la criminalidad actual desde una perspectiva de relación con las múltiples formas de la delincuencia organizada, y segundo, afectar el componente financiero a través de actividades investigativas en la búsqueda de capitales ilícitos y economías con apariencia de legalidad que impacten las organizaciones criminales y su capacidad financiera para delinquir. Digamos que todos sabemos que el crimen organizado y que la forma en la que se desarrolla la criminalidad magna, más allá de los casos individualmente considerados, está en el dinero. La forma en la que las entidades o personas organizadas al respecto se financian es clave para entender cómo intentar frenar esta situación. Muchos politólogos, sociólogos y demás han caracterizado al Estado colombiano bajo esa figura del narcoestado, que es aquel Estado que se fundamenta o que recibe una economía paralela, una paraeconomía, producto del narcotráfico, la guerra, la extorsión, etcétera, que moviliza una serie de problemáticas al interior de la lucha contra la criminalidad. Esto en el sentido de que está tan interiorizado el tema criminal que es fundamento y pilar básico de nuestra economía. Entonces esto requiere, digamos, un abordaje mucho más complejo para entender cómo esto afectaría socialmente la economía del país. Es casi un sinsentido o una enunciación trágica pensar que si nosotros bajáramos de la nada o atacáramos súbitamente un sector criminal, una consecuencia casi que inmediata sería la desestructuración de una economía familiar, sí, basada en el sistema criminal, pero con sus consecuencias inmediatas en el contexto, ¿por qué no?, en la generación de nuevas conductas punibles. Bueno, diremos, saltándonos ese debate criminológico, que existen los tres niveles de priorización, que será el local en las direcciones seccionales, el regional en las seccionales o seccionales especializadas, y el nacional, que tendrá todos esos crímenes de impacto nacional que surgen o que afectan a todo el territorio nacional o cuyo su único desarrollo afectó a todo el país. El segundo pilar que nosotros encontramos en el documento es el siguiente: fortalecer el análisis criminal con apoyo de la tecnología. Se nos dice entonces que el análisis criminal es el uso de técnicas y herramientas, o precisa el uso de técnicas y herramientas con apoyo en la tecnología para estructurar datos con el propósito de generar un conocimiento en torno a la misión de la persecución penal. Entendemos ahora, bajo esta lógica, los siguientes conceptos: que ese análisis criminal es un enfoque sistemático y meticuloso del examen de las hipótesis basadas en hechos, utilizando técnicas avanzadas y herramientas especializadas en la investigación penal. Aquí sí nos metemos en el campo de la criminalística 1 y 2, en la perfilación criminal y en lo ya mencionado de la criminología. Es entender cómo las tecnologías, las técnicas que van avanzando pueden ser insumo para entender a la criminalidad. Dicho sea de paso, el derecho y el Estado en su proceder paquidérmico siempre llegará después que las prácticas humanas. En este sentido, seguramente aquello con lo que combatiremos el crimen será una herramienta que el crimen ya está utilizando. Ahora, quedémonos sin el enfoque crítico ahí, sino en el tema de que en efecto es algo que es necesario adoptar, invertir en nuestra tecnología, en nuestro personal, talento humano y demás.
Y nos vamos al concepto que nos hablan allí de la auditoría forense, que es aquella disciplina especializada que combina el conocimiento de auditoría, contabilidad, investigación y derecho con el objetivo de detectar, prevenir e investigar fraudes y delitos financieros. No solo busca identificar errores o irregularidades en los estados financieros, sino que enfoca en descubrir actividades ilícitas, recopilar evidencia y asistir en los procesos legales. Este es pues un tema fundamental del cual ya habíamos hecho referencia, que es entender cómo se financia el delito. En ese sentido nos proponen algunos modelos de análisis criminal: el análisis estratégico, el operativo y el táctico. El estratégico es un análisis riguroso, sistemático, metódico, interdisciplinario de información para la identificación de patrones, dinámicas, prácticas, planes y tendencias. El operativo consiste en ese estudio riguroso que busca entender esas características identificadas en las investigaciones de acuerdo con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida asociados a los hechos jurídicamente relevantes o a varias noticias criminales con el propósito de orientar y apoyar la acción penal. Y el táctico es el estudio riguroso, sistemático y metódico orientado a lograr el objetivo inmediato para la realización de actividades investigativas concretas. Se indica que se profundizará en el análisis de datos, la investigación en tecnología y todo esto para ampliar el perfilamiento, la lucha y el ejercicio como tal de la persecución penal. Ahora, el tercer pilar que nosotros nos encontramos es el del fortalecimiento de las rutas especiales de atención a las víctimas. Como vimos en la nueva visión de la Fiscalía 2024-2028, se dice que se prestará una especial atención a la víctima en el proceso penal. Este pilar indica que la Fiscalía, en tanto vocera y representante de las víctimas en la acción penal, realizará el ejercicio de la misma teniendo como norte la protección de sus derechos fundamentales y la contribución a la convivencia pacífica y el bienestar de la ciudadanía. Digamos que volvemos al tema de política criminal y es a quién vamos a poner en el centro del proceso penal. Acá se hace un énfasis en la víctima, justo dicho sea de paso. Sin embargo, hay otras corrientes que ponen en el centro del juicio o del proceso penal y de la política criminal justamente pues al procesado, al criminal. Yo creo que la realidad política e histórica del país es tan compleja que aun cuando me circunscribo en la necesidad de poner en el centro al procesado y eventualmente condenado, creo que en este primer estadio de nuestro proceso de deuda histórica con el delito y con el resarcimiento de los derechos y las promesas de justicia, verdad y no repetición, pues tienen que poner a las víctimas, recuperar el fundamento de las víctimas sin que con ello se entienda que se ponga en detrimento los derechos del procesado. Como diría en una película de Cantinflas, el encerrado decía: hábleme con cautela, que no soy cualquier persona, soy el condenado, soy el procesado, algo así decía allí. Por ahora nos quedaremos con que este pilar va a pretender fortalecer de manera lícita y válida y necesaria esos pilares de atención a las víctimas, entendiendo primero un enfoque diferente, que es la aproximación que se realizará con el enfoque diferencial e interseccional de acuerdo con necesidades específicas, como que edad, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y atención a realidades sociales y económicas concretas de cada víctima. Las víctimas se entenderán ahora por la Fiscalía bajo un concepto pleno de víctima que considera también que las conductas punibles se pueden desplegar en contra de seres sintientes, pensemos en los animales, así como aquellos que afecten al medio ambiente, ríos, cuencas, ecosistemas, de manera que la aproximación es diferencial y permite una visión más amplia de la justicia frente a la criminalidad que afecta a este tipo de personas, que afecta a todas las personas, pero también a todo este tipo de seres. La Fiscalía General es entonces representante de las víctimas y son estos sujetos a los que se le han vulnerado derechos fundamentales y que acceden a la administración de justicia buscando una respuesta a la transgresión de estas garantías constitucionales que son plenas. La Fiscalía reconoce entonces la necesidad de ampliar la participación y la comunicación de las víctimas, haciendo entonces, además de un intento institucional, que vamos a ver más adelante cómo lo va a intentar ampliar desde los canales de comunicación,
Intentará entonces que la víctima participe en las investigaciones, que se conozcan las decisiones adoptadas dentro de la misma y que se eviten espacios de revictimización o de presión a las mismas. Para ello existirán las medidas de reparación, restablecimiento de los derechos y las garantías de no repetición como, digamos, medios para acompañar este papel o este rol central que se le otorga a la víctima. El cuarto pilar que nosotros tenemos en este punto es el que se relaciona con dinamizar los mecanismos de determinación anticipada y mejorar la intervención de la fiscalía en juicio. Entonces, este es otro problema que es de política criminal. Por un lado, la necesidad de que la justicia sea pronta, efectiva y pertinente al fortalecer a los funcionarios y funcionarias en la entidad en la aplicación de las diversas herramientas de administración de justicia, dice el documento. Sin embargo, pues también hay que decir que un proceso sea rápido y celero no quiere decir que sea justo. Es donde ponemos el límite en que el tema sea pronto, sea efectivo, sea pertinente, es un poco complejo. Sin embargo, la bandera que sí se reconoce desde ya es el tema de la justicia premial y la posibilidad de aplicar medios alternativos de solución al conflicto y alternativos y determinación anticipada del proceso penal. ¿Por qué? Muchas veces los procesos se vuelven eternos porque la persona no encuentra una garantía o una rebaja y el proceso se dilata y se termina desarrollando a lo largo de muchos años, cuando un acuerdo, un preacuerdo, digamos una aplicación de principio de oportunidad puede haber generado una resolución del conflicto mucho mejor. Ahora, diremos que en teoría, y hay una premisa que se reconoce ahí, para una terminación anticipada o acudir a un juicio, en ambos casos, el Estado se compromete a construir un caso sólido. La conciliación y la mediación como modalidades de justicia restaurativa serán fomentadas al ser idóneas para la solución de conflictos y hacer pues también una medida que garantice la participación en el proceso penal de las víctimas y la reintegración del victimario. En ese sentido, se retomarán programas destinados a la aplicación de dichas figuras, como la sala de atención al usuario y las unidades de conciliación preprocesal. En este punto pues también conviene hablar de la política criminal del Estado que vamos a desarrollar en un video más adelante. Finalmente, el quinto pilar es la implementación de indicadores compatibles con las metas institucionales. Un sistema de indicadores que busque medir y mejorar efectivamente este enfoque se implementará de una manera compuesta tanto por métricas tradicionales de resultados como por indicadores innovadores centrados en el cambio organizacional, el aprendizaje continuo y el desarrollo humano. Entonces es muy fácil decir, no, pues se registran tantos hurtos o se registran tantas capturas y demás. Eso es una forma válida de entender y aproximarnos al desarrollo misional de la fiscalía, pero pues existen más estudios y otros énfasis, otros enfoques que se pueden encontrar para solucionar o entender cómo se está solucionando el quehacer misional del ente de persecución penal. Entonces, justamente se habla de un nuevo modelo investigativo que se fundamente en los siguientes pilares. Primero, en el ejercicio de la priorización de cada uno de los territorios. Segundo, los avances en el análisis de la realización delictiva actual a partir del uso y manejo de la información. Tercero, la efectividad y eficiencia en la atención a las víctimas. Y cuarto, el progreso de la construcción del orden social justo a partir de la invención de la entidad en el proceso penal a través de los mecanismos de determinación anticipadas o en el juicio oral. Esta es la explicación, digamos, del tema del direccionamiento estratégico. Ahora vamos, como me propuse, a plantear un caso de test de juicio que se resuelve al final. Este es el caso. Estas son las 3 preguntas para quien a bien tiene pausar el video y desarrollarlo en paralelo, y en este momento nos vamos a hacer lectura y desarrollo de las respuestas al interior del mismo. Este documento quedará cargado en la aplicación de Notion que encuentran en nuestro comentario de la página del canal, y pues es un insumo de bastante utilidad porque nos permite ir pensando los temarios, los enfoques en torno a sentarnos y hacer ejercicios reales con los que nosotros nos vamos a encontrar este fin de semana.
Entonces, vamos a leer el caso que dice lo siguiente. La Fiscalía General de la Nación, en el marco de la implementación del direccionamiento estratégico, designa a un servidor para apoyar varias tareas en diferentes frentes. En primer lugar, se le encarga de coordinar con las direcciones seccionales la aplicación de criterios de priorización territorial para orientar la acción investigativa hacia los fenómenos criminales más relevantes en cada región. Durante este proceso, advierte que varias seccionales han remitido diagnósticos desactualizados que no corresponden a los lineamientos de planeación vigentes. De manera simultánea, recibe la instrucción de apoyar a la Subdirección de Análisis Criminal en la consolidación de un informe nacional que debe articular la información proveniente de distintas bases de datos, pero encuentra que algunas direcciones se han enviado reportes sin estandarización ni validación técnica. Finalmente, en la misma jornada, una organización de víctimas acude a la entidad para solicitar un acompañamiento en la garantía de sus derechos, planteando la necesidad de fortalecer la comunicación institucional y los mecanismos de participación que contempla el direccionamiento estratégico. En este sentido, diremos lo siguiente. Pregunta 1. Con el fin de atender la situación de los diagnósticos desactualizados remitidos por algunas direcciones seccionales, al servidor le corresponde: A. Ajustar directamente los diagnósticos remitidos por las seccionales y consolidar el documento estratégico sin necesidad de retroalimentación. B. Solicitar a las direcciones seccionales la actualización de la información conforme a los lineamientos del direccionamiento estratégico, garantizando la pertinencia territorial de la acción investigativa. O C. Remitir los diagnósticos tal como los recibieron, pues la competencia de actualizarlos corresponde únicamente a la Dirección Nacional de Planeación y Desarrollo. Acá diremos que la respuesta, pueden pausar y pensarla, que la respuesta correcta es la B, pues está alineada con el pilar de priorización territorial, que exige que la información estratégica se actualice y se reajuste a los lineamientos centrales para orientar la acción investigativa. La primera opción es incorrecta porque un servidor no puede modificar por su cuenta los diagnósticos elaborados por toda una seccional, y la opción C es incorrecta porque trasladar el problema sin corrección compromete la pertinencia del ejercicio de la planeación territorial y cambia o altera el ejercicio de las funciones que a cada uno de estos le corresponden dentro del direccionamiento estratégico. La pregunta 2. Respecto a la consolidación del Informe Nacional de Análisis Criminal, al servidor le corresponde: A. Integrar la información recibida tal como llegó para cumplir con el plazo de entrega sin importar la estandarización. B. Coordinar las direcciones remitentes con las direcciones remitentes la validación y estandarización de los reportes antes de consolidar el informe nacional. O C. Delegar la responsabilidad en la Subdirección de Análisis Criminal, absteniéndose de intervenir en el proceso por tratarse de un asunto técnico. En este caso, de nuevo, la opción correcta es la B. Coordinar con las direcciones remitentes la validación y estandarización de los reportes antes de consolidar el informe, como quiera que se ajusta con el pilar del análisis criminal, que requiere la estandarización y la validez técnica en el manejo de la información para la toma de las decisiones. La primera, pues los temas de estandarización, expresiones como normatividad vigente, protocolos establecidos y demás, sabemos desde el concurso pasado que son unas expresiones que nos permiten entender si una opción de respuesta está bien o está mal. En este caso, esta comprometería fuertemente el tema de la estandarización y de los criterios de validez al interior de la misma, mientras que la opción C, que también es incorrecta, lo es porque tiene el servidor tiene funciones de apoyo y debe coordinar en vez de evadir la responsabilidad y enviar a una subdirección que no le corresponde en este punto solucionar esa consolidación del Informe Nacional de Análisis Criminal. Finalmente, la pregunta 3 que traemos para hoy. Para dar respuesta a la organización de víctimas que solicitó el acompañamiento, el servidor debe: A. Explicar que la Fiscalía solo tiene competencia investigativa y no puede generar espacios de participación ni fortalecer mecanismos de comunicación con las víctimas.
B. Coordinar con las dependencias responsables la implementación de lineamientos del direccionamiento estratégico que promueven la comunicación institucional y la participación de las víctimas en la garantía de sus derechos. O C. Remitir a las víctimas a otras entidades del Estado dado que la Fiscalía no tiene funciones relacionadas con el acompañamiento ni el fortalecimiento institucional hacia ellas. En este caso, también pusimos la opción B, como quiera, que entendemos que ahora, con el direccionamiento estratégico 2024-2028, que es pilar fundamental del quehacer de la Fiscalía la atención a las víctimas. Las otras dos, evidentemente, son un desconocimiento marcado de este nuevo enfoque que tiene la Fiscalía de cara a este periodo. Este es pues el video sobre el direccionamiento estratégico para entender de dónde viene, decíamos, el tema de del SGI, que es el video que vamos a ver inmediatamente a continuación, en el cual entenderemos, pues diremos, acá vemos en la página web cómo se ve la misión y la visión dentro del SGI, y ya nos vamos a ir a la política y objetivos del mismo. Ya vimos el mapa de procesos y trataremos los procesos en concreto, o haremos un análisis de los procesos en concreto para este asunto en el tema del grupo SGI. Por su atención, muchas gracias y buen día.